No, ningún inconveniente. Les pido por favor su fecha de nacimiento. 16 de diciembre de 1947. Nacionalidad argentina. Argentina. Bueno, primero va a comenzar a interrogarlo el señor fiscal, el doctor Friele, y luego seguramente, o tal vez alguna de las otras partes de los letrados y quienes integramos el tribunal. Le pido que siempre, por favor, responda hacia el micrófono. Bueno. Bien, adelante, señor. Buenas tardes, señor Calvo. Buenas tardes. Bien, lo primero que quiero preguntar es si usted nos puede señalar en qué fecha fue detenida ilegalmente y por qué centros clandestinos de detención pasó. Sí, cómo no. Yo fui detenida ilegalmente en el domicilio de La Plata el 4 de febrero de 1977 y pasé sucesivamente por la Brigada de Investigaciones en La Plata, donde estuve unas horas, por el destacamento ubicado en la localidad de Arana, donde estuve una semana, posteriormente por la comisaría Quinta de La Plata, donde estuve un poquito más de 2 meses, y finalmente fui trasladada de allí al Pozo de Banfield el 15 de abril y allí estuve 13 días. Ese fue en un resumen muy sucinto mi periplo. Bien, las preguntas que yo le voy a hacer rondan en torno a lo que usted sepa relacionado a Manuela Santucho y Cristina Navajas. Sí, bueno, precisamente, por supuesto que yo sabía que era citada a este juicio para declarar por las 2 compañeras y lo primero que quería aclarar, que no es la primera vez que declaro por estas compañeras y que lo que sé de ellas surge tanto de mi experiencia personal durante mi estancia estrictamente en el Pozo de Banfield y también surge de los más de 26 años de trabajo de investigación que lleva realizados el organismo que integro, que es la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, que se ha dedicado como una parte fundamental de su tarea a realizar lo que nosotros llamamos trabajo de recopilación de datos de cada uno de los centros clandestinos de detención que funcionaron en la zona de influencia de Buenos Aires y La Plata. No nos dan las fuerzas para más. Y precisamente Automotor y Sorletti fue uno de ellos. Y por supuesto los campos donde yo estuve secuestrada que ya mencioné, así que en la medida que usted o el tribunal lo consideren oportuno, mi idea, me parece útil que yo dé la información que conozco por experiencia propia y también aquella que conozco por las investigaciones posteriores, por supuesto en cada caso diciendo cuál es el origen de esa información. Bien. Esa era una primera aclaración. Y la segunda aclaración que quiero hacer, que para mí es realmente muy importante, es que desde la primera vez que declaré, yo en el año 81-82, ante Organismo de Derechos Humanos, posteriormente en el 84 ante la CONADEP, y a partir de allí en diversos juicios que se celebraban en diversos juzgados de primera instancia en el país, el juicio a las juntas, el juicio a Camps, y no voy a mencionar todos porque la lista sería muy larga, pero al día de hoy deben ser 18 o 19 veces, incluido el juicio de España, que siguió el juez Garzón, tanto en su etapa de instrucción como en la etapa de debate oral. He declarado siempre lo mismo, que Manuela Santucho, las compañeras Manuela Santucho y Cristina Navajas de Santucho fueron secuestradas del mismo lugar, el mismo día y a la misma hora que Raquel Lambra. Las 3 compañeras fueron llevadas exactamente a los mismos centros clandestinos de detención, pasaron exactamente por los mismos lugares en los mismos días y fueron torturadas de la misma manera. Y sin embargo, no son parte de ninguno de estos juicios que nombraron, salvo Raquel Lambra, perdón, no ha sido parte de ninguno de los juicios que nombraron.
En primer lugar, en el juicio de las juntas no se trató ninguno de los 3 casos, porque solo se trataron 200 y pico de casos paradigmáticos. En el juicio a Camps, en cambio, sí fueron objeto de debate los 3 casos, pero lamentablemente en ese momento la Cámara de Apelaciones de la Capital Federal consideró prescripto el delito de privación ilegal de la libertad de las 3 compañeras. Por lo tanto, aquellos que habían sido acusados de ese delito fueron absueltos, porque no se dio por probado los instrumentos, a pesar por supuesto de que yo declaré en ese juicio, no se dieron por probados porque no consideraron suficiente ese testimonio, y además dieron por prescripto el delito de privación ilegal de la libertad, con lo cual Camps y Checolás, que creo que eran los únicos acusados, fueron absueltos. Posteriormente, luego que conseguimos la anulación de las leyes de punto final y obediencia de ley, se reabrieron las causas, entre ellas estas, hubo otro juicio cuyo debate oral se llevó a cabo el año pasado, en el 2009, donde hubo 2 o 3 acusados por los delitos cometidos, pero esta vez solamente contra Manuela y Cristina, Manuela Santucho y Cristina Navajas. Y el juez de instrucción no se acordó de la existencia de Raquel Dambra, a pesar por supuesto de que estaba mi testimonio y algunos otros en ese juicio. Por lo tanto, ese caso no se tomó. Y según entiendo, en este juicio en el que estoy declarando, tampoco es caso y está en debate la situación por la que pasó Alicia Raquel Dambra, que además está desaparecida. Por lo tanto, para mí es realmente muy importante pedirle al tribunal, muy especialmente, que ponga fin a este grado infinito de injusticia 34 años después, que sigan olvidando que Alicia Raquel Dambra estuvo secuestrada en Automotores Orletti. Posiblemente esta sea la última oportunidad que yo tengo de testimoniar por este caso, y creo que lo que corresponde, y eso pido al tribunal, es que se amplíe la indagatoria de los imputados por el caso de Raquel. Esto es no solo legítimo, sino que es legal y está previsto en el código, en función de que, habida cuenta de que ningún juez hasta ahora ha parecido darse cuenta de que Raquel estuvo secuestrada en Automotores Orletti, lo que yo diga hoy aquí puede considerarse como un hecho nuevo. La otra solución sería que este tribunal decida mandar una instrucción para que sea el juez de instrucción el que indague a los mismos imputados por los delitos de los que fuera víctima Alicia Raquel Dambra. Esto realmente me parece que es muy justo, que no corresponde, que llegaría a una enorme cantidad de años, que probablemente los padres de Raquel están muertos para ese momento, si es que alguno de los dos vive todavía, no lo sé. Muy probablemente los represores también están muertos, y tampoco voy a estar yo para declarar. Por lo tanto, insisto en mi pedido al tribunal que estudie la posibilidad de ampliar la indagatoria en este juicio por este caso y acuse a los responsables de los delitos de los que fue objeto Raquel. Creemos realmente que ya es hora de que esto ocurra. Y en función de esta aclaración y de este pedido, es que de ahora en adelante, si me lo permiten, voy a hablar de lo que sufrieron las 3 compañeras, porque es exactamente el mismo relato. Y al menos mi testimonio quedará para ser tenido en cuenta, incorporado por lectura, para cuando le llegue el turno, finalmente, a Raquel. Bien, dicho esto, creo que corresponde que diga que cuando las conocí, disculpen, tengo apuntes, no los voy a consultar prácticamente, pero si me lo permiten, va. Si no, lo haré más desordenado, nada más. En principio le pediríamos que apele a su memoria, si después hay algún dato preciso que el fiscal interese o alguna de las partes. Con algún dato preciso que necesito leerlo, es solo una cuestión de ordenamiento. Bueno, final de la historia, que después del recorrido sucinto que realicé, o que me obligaron a realizar, mejor dicho,
Yo llegué al Pozo de Banfield el día 15 de abril de 1977, proveniente de la comisaría Quinta de La Plata. Había sido trasladada de un lugar a otro en un móvil policial de la provincia de Buenos Aires, la policía de la provincia de Buenos Aires, y acababa de parir a mi hija Teresa en el auto que me trasladó. Mi hija Teresa, que me acompaña, está en la sala, y que gracias al destino me ha dado dos hermosos nietos. Ya. Al llegar al Pozo de Banfield, me estaba esperando en el playón de estacionamiento quien después supe que se trataba del médico policial Jorge Antonio Vergés. En realidad debería decir del torturador médico policial Jorge Antonio Vergés, que cortó el cordón umbilical en ese acto y ordenó que me subieran. Debo recordar que llegué y tuve a mi hija en el asiento atrás del auto con los ojos vendados y las manos atadas atrás. Me subieron al primer piso del Pozo de Banfield, donde me hicieron ingresar a una sala amplia con una camilla en el centro y una mesada de azulejos blancos rodeando todo el perímetro. El doctor Vergés me sacó la placenta. Evidentemente era un médico ginecólogo, partero, tenía experiencia. Inmediatamente después me ordenó levantarme y a los guardias que trajeran baldes y trapos, y tuve que limpiar toda la sala, el piso de la sala, levantar la placenta, etcétera, detalles que no me parece que sean importantes para este juicio, salvo para demostrar la vitalidad infinita de esa gente. Mientras mi hija Teresa lloraba desnuda sobre la mesada, y bueno, esa noche dormí en ese primer piso, y al día siguiente, 16 de abril, me subieron al segundo piso de las instalaciones del Pozo de Banfield. Aclaro que en el momento de entrar a la sala esa donde estaba la camilla, el propio Vergés me sacó el tabique de los ojos, tabique o venda, me cubría los ojos diciéndome: ya no te hace falta. Lo cual, como ustedes imaginarán, era casi una sentencia de muerte. Así que cuando fui llevada al segundo piso del Pozo de Banfield, ya iba sin venda en los ojos. Pude ver con claridad el lugar. Se trataba de una puerta de reja que daba acceso a un pasillo muy largo, que tenían sobre la pared derecha unas ventanas altas y sobre la pared izquierda las puertas de alrededor de 12 calabozos, puertas de metal con pasaplatos, puertas de metal sólido, quiero decir, no de rejas, con un pequeño pasaplatos y un agujero en la pared donde había una gomita. Cada una de esas puertas daban acceso a un calabozo muy pequeño, de aproximadamente 1 metro de ancho por 2 de largo, y sobre el fondo del pasillo había un baño. Un baño con piletones, con ducha, piletones y 1 o 2 inodoros, no recuerdo bien. Esta ala se repetía exactamente en forma simétrica, o sea, espalda de calabozo con espalda de calabozo del otro lado. En el pasillo donde me ingresaron a mí estaban alojadas las detenidas mujeres y en el otro sector los varones. A mí me ponen en ese momento que llego en el primer calabozo con mi hija y cierran la puerta y se van los guardias. Yo, en cuanto por supuesto se hace silencio, escucho la voz de alguien que dice quién llegó. Reconozco inmediatamente esa voz como la de Patricia Uchansky. Patricia fue la desaparecida, una compañera que yo conocí en el segundo campo de concentración donde estuve en Arana, y que estuve con ella en Arana, en la comisaría Quinta, que se transformó en ese breve tiempo en mi hermana, diría yo, por el grado, por supuesto, profundísimo de relación que uno adquiere en esas circunstancias límites. Y fue ni más ni menos que ella, que había sido trasladada el 1 de abril
junto a un numeroso grupo de compañeros y compañeras desde la comisaría quinta. Yo fui testigo de ese traslado, pero no sabía dónde los habían llevado. Alrededor de 20 o 25 personas fueron trasladadas de la comisaría quinta el día 1 de abril con destino desconocido. Y precisamente la primera que pregunta quién llegó fue Patricia. Yo le dije que era yo, no podía creer que estuviera allí, porque en realidad a mí en la comisaría quinta me habían dicho que me iban a liberar en los próximos días. Esto no ocurrió así, con lo cual, bueno, llegó el día de mi parto y mi traslado a Banfield resultó ser absolutamente circunstancial. Sencillamente el doctor Vergés, que fue llamado desde la comisaría quinta para avisarle que yo estaba a punto de parir, dio la orden de que me llevaran a Banfield, que él no iba a ir a La Plata a esa hora de la noche. Ese fue el verdadero motivo, descubierto por supuesto bastante tiempo después de que yo fuera llevada a Banfield. Lo cierto es que Patricia llamó a los guardias con mucha insistencia hasta que logró que me pasaran a ella a mi calabozo. Imagínense la emoción de volver a encontrarnos y encima yo con mi beba desnuda en brazos. Bueno, ella me puso rápidamente al tanto de varias cosas. En primer lugar, que estábamos en el Pozo de Banfield, lugar que nosotros ya habíamos oído nombrar en la comisaría quinta por otros secuestrados que habían conocido la existencia de este pozo y que incluso nos habían dado la descripción sobre todo de las escaleras que había que subir, que eran de cerámico rojo, etcétera. Yo prácticamente cuando llegué ya no tenía duda que estaba allí. Yo soy de Temperley, nací en Banfield y viví en Temperley toda mi juventud, con lo cual conocía esa zona, sabía dónde estaba ubicado, no conocía ese lugar, pero sabía perfectamente dónde estaban las calles. Además, cuando me llevaban en el auto se perdieron y tuvieron que parar a preguntar por las calles donde ellos se dirigían. Que yo casi antes de llegar supe que en lugar de estar llevándome a un hospital, como me habían prometido hacer, me estaban llevando al Pozo de Banfield. Bueno, Patricia me lo confirmó, me dijo que todos los que habían sido trasladados desde La Plata en camiones celulares habían llegado juntos al Pozo de Banfield. Me comentó que algunos de ellos, entre ellos su marido, Carlos Simón, ya habían sido trasladados nuevamente. Ella tenía la certeza de que él había sido liberado. Lamentablemente no fue así, estuvo desaparecido muchísimos años y precisamente hace muy poco tiempo sus restos fueron encontrados. Así, es decir, que fue asesinado en ese momento, en esas fechas, entre el 1 y el 15 de abril. Y que los que no habían sido trasladados estaban allí en los distintos calabozos. Y que cuando ellos llegaron, el lugar, por lo menos el de mujeres, estaba prácticamente vacío, a excepción de 4 compañeras más, que eran precisamente, una de ellas, Eloísa Castellini, que provenía en ese momento ella me dijo Brigada de San Justo. Hoy yo tengo dudas de que haya sido de la Brigada de San Justo el origen de Eloísa, más bien pienso, pues estoy casi convencida que fue protobanco. Y las 3 compañeras que hacen a la historia, digamos, el objeto de este juicio: Manuela Santucho, Cristina Navajas de Santucho y Alicia Raquel Lambert. Ellas eran las 4 personas, mujeres, que estaban alojadas en el centro de detención Pozo de Banfield al momento en que llegaron los compañeros de La Plata. Bien, me puso al tanto de cómo era el régimen de vida, que todos estaban sin tabique, que se comía muchísimo menos todavía que la comisaría quinta, que era mucho decir, porque en la comisaría quinta se comía muy poco, muy mal. Que los guardias se mostraban a cara descubierta, que eso evidentemente no era un buen indicio para nadie, pero bueno, evitábamos hablar de esos temas. Y obviamente empezó a comentar con los calabozos vecinos, con un método de comunicación que tenían ya establecido a través de golpes en las paredes, de que había llegado yo y que estaba con Teresa, mi beba, cosa que era, por supuesto, absolutamente poco habitual, sorprendente para todos,
y que generó una especie de consternación por un lado, de alegría y de, no sé, de sorpresa en todos los compañeros que estaban recluidos allí, ¿no? De hecho hubo un momento muy terrible, muy emotivo, que es que los compañeros varones que estaban en el otro sector hicieron llegar a través de golpes en las paredes una poesía para mí, ¿no? Que decía: llegó Teresa, la que nació Teresa. Por supuesto, esto generó la necesidad de las compañeras, sobre todo, de que yo estuviera con ellas, de que lográramos que yo fuera pasando de calabozo en calabozo para poder conocer a Teresa. Y así fue que lo lograron las compañeras, llamando al cabo de guardia. Se abrían las puertas esas de metal que estaban todo el día cerradas, se abrían a lo sumo una vez al día, a veces cada 2 días, a veces cada 3, porque era la frecuencia con que nos permitían salir al baño o que nos traían de comer. A mí me daban la prerrogativa, como estaba con la beba, de poder ir una vez al baño por día, digamos. A otras compañeras ni siquiera eso. Entonces, en esa oportunidad que me abrían la puerta, yo aprovechaba y la cerrada, por supuesto, mientras yo iba al baño con mi beba, yo aprovechaba para entrar a otro calabozo, para decirle al guardia que estaba en otro calabozo. Y así iba variando, digamos, en esos 13 días que, vistos desde acá y ahora y sin haber vivido esta experiencia, pueden parecer muy pocos, pero realmente fueron muchos, muy largos. Yo pasé 24 o 48 horas, no recuerdo bien, era difícil llevar el tiempo, en el calabozo con estas 3 compañeras, donde estaba también Eloísa Castellini y donde estaba Silvia Isabela Valenzi, a quien no mencioné, pero ella había sido llevada también el 1 o 2 de abril desde el Pozo de Quilmes. Desde el Pozo de Quilmes fue llevada al hospital de Quilmes, que queda inmediatamente al lado, vecino, y del hospital de Quilmes fue llevada por Vergés también al Pozo de Banfield. Y su nena quedó en el hospital de Quilmes y continúa desaparecida, tanto la niña como la madre, las dos. Tampoco dije que Patricia me comentó que Eloísa Castellini había tenido pocos días antes de mi llegada, lamentablemente nunca me dijo cuántos, ni sabemos la fecha exacta, una beba, allí mismo en el Pozo de Banfield. Una beba que nació en el pasillo del Pozo de Banfield. Patricia, que era enfermera, logró que la liberaran a ella, que la sacaran también del calabozo en el momento que Eloísa estaba por dar a luz. Le ayudó a dar a luz, pidió algo para cortar el cordón umbilical. Los guardias trajeron una cuchilla de cocina. Con eso Patricia cortó el cordón umbilical de Victoria, la hija de Eloísa, y pocas horas después se la llevaron. Es decir, que cuando yo pasé a ese calabozo donde estaban Manuela, Cristina y Raquel, también estaban en ese mismo calabozo Eloísa y Silvia. Las dos acababan de ser madres. La verdad que es muy difícil describir lo que pudieron sentir viéndome a mí con mi beba en brazos, dándole de mamar a Teresa, que por supuesto era lo único que tenía para darle de comer, siendo que ellas, estamos hablando del día 16 de abril, y Silvia había tenido a su beba el día 2 de abril en el hospital de Quilmes, y Eloísa había tenido a su niña unos pocos días después. No sabemos exactamente la fecha, pero calculamos por el testimonio de Lidia Papaleo y de Gustavo Caraballo, que estuvieron en ese mismo lugar, que fue después del 7 de abril, ese nacimiento. Por supuesto, Eloísa, Silvia y las dos niñas siguen desaparecidas. Así fue que estuve, como les decía,
entre 24, 48, 72 horas en ese calabozo hablando con las compañeras que provenían, habían llegado a Banfield por lo menos en distintas fechas, eso seguro. La última era Silvia, que llegó el 2 de abril, como ya dije. Anteriormente había llegado Eloísa, y bastante antes, en diciembre. En los primeros días de diciembre habían llegado Manuela, Cristina y Raquel. La conversación, bueno, por supuesto fue muy larga, muy rica, muy hermosa, y constó, como era norma, de enterarnos unas y otras por dónde habíamos pasado. Y allí me enteré en particular de las tres chicas que habían hecho todo el recorrido juntos, de varias cosas. Por boca de ellas mismas me contaron que fueron secuestradas juntas el 13 de julio de 1976. Recuerdo muy bien la fecha, porque el 13 de julio es cumpleaños nació mi hijo, mi segundo hijo, del año 75 nació Santiago, y ellas fueron secuestradas el 13 de julio del 76. Me dijeron la calle, incluso de la calle, un departamento de la calle Warnes donde vivía Cristina. Me quedó grabado ese dato por la calle Warnes, que yo no conocía porque vivía en La Plata y previamente en Temperley, que era una calle conocida ya en ese momento por el tema de la venta de repuestos de automotores. Las tres me contaron que fueron llevadas a un primer centro clandestino de detención, que la verdad al día de hoy yo no recuerdo si ellas mismas lo llamaron ya Automotores Orletti o simplemente me dijeron que era un lugar donde se reparaban automotores, pero estoy segura que dijeron que era un taller, que lo describieron, y que los datos que me dieron de ese lugar a mí me permitieron, muy pocos años después, cuando se formó la asociación y comencé a dar testimonios, identificar ese lugar sin lugar a dudas como Automotores Orletti, por varios hechos que me dijeron ellas personalmente, en particular la descripción del lugar, el tema de los automotores, la ubicación en Floresta, los demás detenidos con aquellos compañeros cautiverio, digamos. Fueron todos elementos que recuerdo perfectamente, que me los dijeron ellas, y que hoy no tengo dudas de que se trata de ese lugar, ¿no? Allí estuvieron aproximadamente una semana, y de esa semana lo que me contaron con bastante detalle fueron las terribles torturas a las que fueron sometidas las tres, que no me parece necesario realmente reiterar, pero que esencialmente eran picadas y golpes. Me comentó Manuela específicamente que fue obligada a leer la noticia del asesinato de su hermano, Roberto Santucho. Le dieron un diario para que lo leyera en voz alta. También Manuela me contó cómo torturaron ese mismo día, creo, y mientras ella leía esa noticia, o con muy poquita diferencia de tiempo, antes o después, cómo torturaron a su hermano Carlos, que ahí sí me relató el detalle. Creo que sí vale la pena por lo terrible que lo colgaron del techo de unas poleas, que había una cadena pasada por una polea, lo colgaron de los pies y lo sumergían en un tacho con agua hasta matarlo. Sí, Manuela era perfectamente consciente de que habían matado a su hermano Carlos en la tortura y que habían asesinado a Robbie en un operativo. Eso es al menos lo que a ella le habían hecho leer del diario. Bueno, me comentaron algunas otras cosas de Automotores Orletti, pero que realmente tengo vago ahora en la memoria, se me confunden lo que ellas me contaron con lo que yo averigüé después. Pero esto que he dicho hasta ahora es seguro que me lo dijeron ellas. Después me comentaron que fueron trasladadas a Campo de Mayo, y ese fue
Otro lugar donde se extendió, sobre todo Manuela en el relato, no tanto de la descripción del lugar, sino del tipo de interrogatorio que sufrieron en Campo de Mayo, de las que fueron objeto en Campo de Mayo. Lo que ella marcaba en particular era la diferencia notable entre el interrogatorio sufrido en Automotores Orletti, que era realizado con el único objetivo, digamos, de dar con el paradero de Roberto Santucho, y así brutal, tosco por llamarlo de alguna manera, y hecho por un nivel, por gente de un nivel de instrucción bastante bajo, digamos, en comparación con los interrogatorios a los que fue sometida en Campo de Mayo, que según ella describía, fueron hechos por oficiales de alto nivel del ejército argentino, con muchísima preparación, al punto que me llamó muchísimo la atención que discutían con ella política. Por supuesto que no lo dije, pero ellos me lo dijeron inmediatamente. Las tres chicas eran integrantes del PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, y me lo dijeron en forma inmediata, desde ya, reivindicando su militancia desde el primer momento. Y lo recuerdo ahora porque precisamente lo que marcaba Manuela es que los interrogadores en Campo de Mayo discutían política con ella, y discutían política con los que ella estaba vendada, con los ojos vendados, pero discutían política con libros sobre el escritorio, libros de Marx, de Engels, de Lenin, discutiendo citas, y en fin. Realmente una diferencia muy importante con lo que había sido la experiencia en Orletti. Y luego ellas no hicieron referencia a ningún otro centro de detención por el que hubieran pasado, y ya relataron, digamos, la última etapa en el pozo de Banfield, pero también sin demasiados detalles. Y aquí me parece que hay algo importante que decir, que es que a pesar de que de los testimonios que yo he leído posteriormente surge con claridad que los testigos que vieron a Cristina tanto en Automotores Orletti como en Protobarco, que es un centro de detención donde ellas estuvieron, pero del cual no me contaron a mí que hayan estado, como testimonios de Banfield, dan cuenta de que Cristina Navascos estaba embarazada. Hecho que a mí en ningún momento Cristina me menciona. Esto me ha provocado realmente una angustia terrible, me provocó una angustia muy grande durante muchos años, porque yo conocía a la mamá de Cristina, justamente ella ya estaba en Abuelas de Plaza de Mayo y fue una de las primeras personas que contacté para contarle de su hija, y desde ya que su inquietud era, además de por su hija, por supuesto, por el destino de su nieto, y yo no pude decirle nada, porque a mí Cristina nunca me había dicho que había estado embarazada ni que hubiera dado a luz. Y mi duda, hasta que fui aprendiendo, digamos, cómo fue el proceso genocida, y por qué hacían las cosas que hacían, mi duda terrible era por qué Cristina no me lo había dicho. Y bueno, hoy yo ya no tengo esa duda, realmente que creo que fue una muestra más de la grandeza y la solidaridad de la que pueden ser capaces los seres humanos, ¿no? En particular Cristina, que si me contaba su parto, tal cual habían hecho las otras dos chicas, que era inmediato, digamos, yo estando con mi bebé en brazos, evidentemente iba a temer que mi bebé corriera la misma suerte, que se lo llevaran, y lo que ella eligió fue no decir. Este es el convencimiento que yo tengo hoy, ¿no? Que habiendo pasado ya de su posible parto, que debió haberse producido sobre el fin de diciembre, enero o febrero hasta abril, no tener ella ninguna noticia de que su hijo hubiera sido entregado a los familiares, mucho menos, teniendo muy claro, mucho más claro ellas que nosotros cuál era
porque además llegaban ya desde julio detenidas y habían recorrido mucho. Creo que fue una decisión de Cristina Navajas muy valiente y muy valiosa el haber querido no preocuparme más sobre el destino de mi hija. Esto es lo que yo puedo contar respecto de lo que ellas me dijeron exactamente en ese corto tiempo que yo estuve con ellas. Poco después pasé a otro calabozo. Por supuesto nos veíamos a la hora de abrir la puerta para darnos algo de comer, o a la hora en que nos juntábamos casualmente en el baño, pero fueron realmente contadas. Y el contacto con ellas terminó el día 25 de abril de 1977, día que se produce un traslado masivo del pozo de Banfield. Se llevan prácticamente a todos los hombres que habían en otro pabellón, que yo calculo que eran alrededor de 20, y se llevan a todas las mujeres que estaban de este lado, que ya para ese momento se habían sumado algunas más, digamos, calculo que 15, pero lo importante para este juicio es que se llevan a las 3 chicas y que de ese traslado, a partir de ese traslado, digamos, no se supo nunca más nada de ninguno de ellos, a excepción de lo que pasó con María Delia Garín, médica embarazada también de 4 meses en ese momento, que había compartido conmigo cautiverio también desde Arana, Comisaría Quinta y Pozo de Banfield, y bastantes años después sus restos fueron encontrados en la fosa de Avellaneda por el equipo de antropología forense y se comprobó que había tenido a su hijo. O sea que María Garín, que salió del Pozo de Banfield con 4 meses de embarazo, fue mantenida viva durante al menos 5 meses más, hasta que tuvo su hijo. El hijo, supuesto, está desaparecido. De ninguno de los demás de ese traslado del día 25 de abril se tuvo todavía ninguna noticia. Han aparecido otros cuerpos, pero de traslados anteriores a mi llegada, como el que comenté recién de Carlos Simón, medio Patricio Chasqui, y Anaí Fernández, que fue trasladada junto con él. Entiendo que de este periodo los únicos 3 cuerpos que aparecieron fueron estos 3. En particular, de ninguna de las 3 chicas, Manuela, Cristina y Navajas y Raquel, se tuvo más noticias. Sí, yo tengo más noticias de los testimonios que he leído con posterioridad, digamos. Que si el tribunal lo permite, aquí sí tengo que recurrir a los apuntes, si fuera necesario, para indicar qué testimonios son esos. Por el momento esperamos, no sé si el señor fiscal quiere hacer alguna pregunta de precisión. Sí, después vamos si quiere a los datos de información. De cualquier manera, en tal caso, después se interesa. Lo que yo sí sé, y puedo recordar perfectamente, es, bueno, lo que acabo de comentar, que el primer centro de detención fue Automotor y Sorletti. De los testimonios que he leído surge que estuvieron en un centro clandestino de detención conocido como Protogalco, que está en la intersección de Richeri, en la esquina noroeste de la intersección de Richeri y Camino de Cintura. Se le conoce como Protogalco porque posteriormente funcionó allí el banco, que se conoce como Centro del Banco, que está frente al Vesubio. Ahí hay varios testimonios que las mencionan, a Cristina y a Manuela. Mencionan de nuevo que Cristina estaba embarazada y que fue torturada a pesar de haber estado embarazada. Mencionan hechos muy concretos de Manuela protegiendo a un compañero que quería tomar agua después de ser torturado, etc. Lo que se deduce es que desde Protobarco fueron llevadas a Campo de Mayo, que es lo que ellas me cuentan. Pero yo realmente soy la única testigo, a partir del relato de ellas mismas, de que ellas fueron a Campo de Mayo. Hasta el día de hoy no hemos encontrado testimonios de sobrevivientes en el Campo de Mayo que las mencionan, aunque sí hay
otros traslados de Protobarco a Campo de Mayo que hacen posible ese circuito, digamos, no es es habitual, o es bastante habitual de compañeros que fueron trasladados en esa fecha de Protobarco a Campo de Mayo. También coincide con que en Campo de Mayo y en esa misma época había otros integrantes del PRT, integrantes, bueno, muy conocidos como Domingo Mena, Alba Laciloto, no me salga el nombre de la hermana, Laciloto, no recuerdo el nombre. O sea que también desde este punto de vista es plausible que hayan sido trasladadas de Protobarco a Campo de Mayo. Las fechas son las que decíamos, ¿no es cierto? Fueron secuestradas el 13 de julio. Surge que estuvieron alrededor de una semana en Automotor Sorbetti hasta el 20 o el 21. Después de eso estuvieron alrededor de 2 semanas en Protobarco hasta el 7 de agosto, en que habrían sido trasladadas a Campo de Mayo aproximadamente en esa fecha, y ahí ya no hay más testimonios, hasta el testimonio de Pablo Díaz, que dice que el 9 de diciembre, alrededor del 9-10 de diciembre, o mediados de diciembre, perdón, que a mediados de diciembre ingresaron al puesto de Banfield 9 personas a las que los guardias catalogaban como pesados, ¿no? Con comillas, en el sentido de que eran militantes de alto nivel, y que entre esas 9 personas estaban Manuela, Cristina y Raquel. O sea que tenemos que concluir que si no pasaron por otro centro de detención, estuvieron en Campo de Mayo desde aproximadamente el 7 de agosto hasta mediados de diciembre, casi más de 4 meses. Son cosas realmente a confirmar, por eso decía, si es de interés, puedo incluso entregar en ese apunte donde están los testimonios donde se expresa lo que acabo de mencionar. Por otro lado, quizá sea útil para la causa dar alguna referencia. Señora Calvo, Sí. le pido un segundito, que le voy a hacer la palabra al señor fiscal, que quería hacerle algunas preguntas para precisar algunos puntos. Sobre todo sobre su experiencia personal, justamente de usted, lo que usted acaba de relatar. La primera pregunta que le quería hacer en relación a eso era: ¿en qué condición física estaban Cristina, Manuela y Raquel? Bueno, se debe tener en cuenta que yo las veo a ellas alrededor del 17 o 18 de abril, muchos meses después que habían sido secuestradas. Por lo tanto, físicamente, en cuanto a lo que usted me pregunta, cuando se refiere a las marcas de tortura, no tenían marcas de tortura ya. Lo cual era lógico, era lo que sucedía habitualmente. Las marcas de tortura, salvo casos excepcionales, desaparecían al cabo de esa cantidad de meses. En cuanto al estado psicológico, digamos, era admirablemente bueno. Eran 3 personas extremadamente fuertes. De hecho, cabe destacar, digamos, me parece importantísimo destacar el rol que jugaron las 3 en el estado de ánimo general de los demás detenidos en el pozo de Banfield, que la totalidad de ellos, por lo menos del sector de mujeres estoy hablando, llevábamos mucho menos tiempo de detención, y evidentemente además el pozo de Banfield tenía una característica central, que era una especie de colector de prisioneros de muy distintos campos de concentración. Me parece que esto es importante señalar, de compañeros que provenían de campos de concentración en muy diversas ubicaciones, en la provincia de Buenos Aires, en la capital federal, y también de compañeros que tenían una militancia o una participación muy diferente. Entonces estábamos allí desde, bueno, estuvieron en el pozo de Banfield, desde los compañeros de la noche de los lápices, digamos, adolescentes, hasta la hermana de Roby Santucho, pero también hubo funcionarios gubernamentales como Edgardo Sajón, nacionales,
secretario de prensa de la dictadura de Lanuse, estuvo allí en Alfonso de Valle, estuvo Gustavo Caraballo, funcionarios provinciales, hubo militantes como las compañeras del PRT, de partidos revolucionarios con organización armada, hubo integrantes de partidos revolucionarios que no participaban de ninguna actividad armada, hubo militantes sociales, barriales, gremiales, como era mi caso en particular. O sea, el Pozo de Banfield era realmente decimos nosotros, era casi el último escalón hacia el infierno, donde todos estábamos estabicados y ya a nadie le importaba quién era quién. El destino prácticamente seguro de los que allí estábamos era la muerte. Y en ese sentido, justamente, esta muy diferente calidad de personas por su edad, por su origen social y por su actividad política, hacía que se destacara muy claramente el papel que jugaron las tres chicas en llevar tranquilidad y calma, ¿no? Ellas lo que transmitían era una gran fortaleza, una gran esperanza a las demás compañeras, el poder poner el oído, escuchar y no transmitir, justamente reforzando lo que decía hoy, digamos, noticias o información que pudiera resultar alarmante. Realmente me parece que eso es muy importante destacar. Le hago otra pregunta, señora Calvo. ¿Recuerdan esas charlas que tuvo con ellas, con tus compañeras? Si le manifestaron, si supieron qué fuerzas de seguridad fueron las que las secuestraron y las llevaron a ese centro clandestino de detención. Sí, ellas no tenían, bueno, no sé si lo dije, pero no tenían duda de que en el primer lugar, como dije una parte, me parece, eran gente de la Federal o vinculada a los servicios de información en el Estado. No me dijeron en ese momento ningún nombre, por supuesto que yo ahora los conozco, pero no me dijeron ningún nombre de ninguno de los represores, pero sí identificaron claramente a la CIDE, como integrantes de la CIDE, a los interrogadores, a diferencia de cuando estuvieron en Campo de Mayo, que eran integrantes del ejército. Ellos decían oficiales de alto rango, sin identificar tampoco en ningún momento a nadie con nombre y apellido. Otra pregunta ya relacionada al episodio de Carlos Santucho. Además de haberla hecho leer a Manuela tal como usted lo describió, la crónica de la muerte de Roberto, ¿mencionaron algún dato más en relación a cuántas personas intervinieron en esa ejecución? Si le habían manifestado, si manifestaban algo, el estado anterior de Carlos antes de su muerte? No, la verdad que no lo recuerdo, como acabo de decir, yo no sé si es que no lo recuerdo o si realmente es como acabo de decir, que ellas sean muy prudentes en toda la información que pudiera alterar más el estado de ánimo en el que allí estábamos. Sí, por eso recuerdo que contó la forma en que lo mataron. Sí, también a mí me da la impresión de que los promotores Orletti eran en un punto un lugar muy similar a los que yo había pasado previamente, como la comisaría Quinta Pumarana, en el sentido de que era de horror puro y duro, decimos nosotros, ¿no es cierto? Donde era una especie de orgía de torturas. Esa es la sensación que tengo, y de tortura colectiva y a la vista de todo el mundo. La sensación que tengo es que eso era un lugar amplio, con un tacho, me decían ellas, de agua que yo no puedo imaginar sus dimensiones, por ejemplo, pero que aparecía como rodeado por los demás prisioneros que estaban observando el espectáculo y por los demás guardias. Esa es la sensación que tengo, sensación muy distinta al tipo de tortura que se practicaban en Arana, donde era en una salita, aunque muy cercana, una sala cerrada, y no con los demás prisioneros alrededor. No sé, no puedo dar realmente más detalles. Yo no tengo más preguntas. Muchas gracias, señora Calvo. De los letrados de las querellas, ¿alguna pregunta? Doctor Romero, adelante. Gracias, señor presidente. Señora Calvo, una pregunta muy puntual.
Buenas tardes, Buenas acá al tardes. fondo. Me pareció que cuando estaba relatando el conocimiento que tuvo de los hechos que sufrieron estas tres compañeras y le referían lo que habían vivido en este taller, habló de otros detenidos, mencionó la palabra otros detenidos o de alguna forma se refirió a ello. ¿Qué más nos puede comentar que se acuerde de este tema, de los otros detenidos que estaban? No, con los otros detenidos me refiero concretamente a Carlos Santucho, que seguramente fue nombrado, que sin duda fue nombrado por ellas, y quizá nombraron alguno más, pero son precisamente los testimonios que yo he leído con posterioridad, con lo cual no tengo claro si ellas me lo mencionaron o no, o yo los aprendí después, eso no se lo puedo asegurar, pero sí que había más detenidos, eso no tengo duda, no estaban solamente ellas tres y Carlos en ese lugar, eso no tengo duda que me lo dijeron ellas, ¿no? Por esta cosa que decía recién de la orgía de torturas con mucha gente presenciando el hecho. Y respecto al lugar, además del taller y otras cosas que mencionó, de las cosas que había dentro de ese taller, nada que recuerde en particular o alguna otra particularidad. No, la verdad que no es que no recuerde, es que la confundo con lo que he leído después, como que había un entrepiso, una escalera. En relación a los autos, nada que se contaba. No, es que era un taller de autos, insisto, no puedo decir más, no sé siquiera, yo tengo idea que ellas mismas usaron lo de Orletti, automotores Orletti, tengo mucha idea, pero estuve tratando de revisar el testimonio ante la CONADEP, por ejemplo, no lo encontré, recién llego de viaje, no tuve tiempo de buscarlo, que es el más inmediato, digamos, a mi liberación, y que ahí podría haber refrescado si ya dije automotores Orletti como dicho por ellas o dicho después, no lo dije en el juicio de la Junta, por ejemplo, que me lo hubieran dicho ellas. O sea que ahora, no sé, tengo una confusión, no creo que sea muy importante. Lo que no tengo duda es de que hablaban en un taller donde se reparaban o se pintaban automotores. Eso seguro. Gracias. No tengo más preguntas, señor. Bueno. ¿Algún otro letrado de la querella? Por parte de las defensas, ¿alguna pregunta? Si me permite, señor presidente, yo de verdad que no puedo ni quiero terminar este testimonio precisamente hablando de quiénes eran estas compañeras o contando algunas cuestiones que para mí son realmente importantes. Yo no sé si dije hasta ahora que como llevaba ya 2 meses y medio a cautiverio cuando llegué al pozo de Banfield, y a pesar de estar en los últimos meses de mi embarazo, yo había adelgazado muchísimos kilos. Bueno, sí les conté de qué experiencia venía, de parir a mi hija en un auto. No sé si les dije que Teresa pasó desnuda todo el tiempo que estuvimos en el pozo de Banfield, porque sencillamente no tenía con qué vestirla, que nos llenamos de piojos, las dos, Teresa, yo y todas las demás compañeras, por supuesto, que estuvimos encerradas en un calabozo de no más de 3 metros cuadrados en el piso, no había absolutamente ninguna colchón, ni abrigo, ni nada, ni hablar de cama, que la única camita que tuvo Teresa fue un cajón de oficina, un escritorio de oficina que no alcanzó un guardia, y el único pañal que tuvo fue una toalla de mano que yo debía lavar y esperar que se secara, lavar sin jabón por supuesto, para eso me dejaban ir al baño, y esperar que se secara antes de usarlo de nuevo. Que por supuesto a ningún guardia le interesaba, como dije, que les viéramos las caras, que eso era casi una sentencia de muerte, que la frecuencia con que nos traían comida era una vez cada 3 días, por ejemplo, y para eso nos sacaban de los calabozos y nos sentaban en el pasillo, que estábamos absolutamente muertas de hambre,
y que a pesar de eso, de esa situación, que como describí, era un círculo del infierno que ni siquiera Dante imaginó, también conocí en ese lugar, y en gran medida gracias a Manuela, a Cristina y a Raquel, lo más excelso y lo más sublime de lo que puede ser capaz un ser humano. Y quiero seguir diciendo esto, permítanme, señor defensor, porque creo que es muy importante. Un segundo, señor Raquel. Ya está siendo debatida esa causa. Bien, voy a dejar que la testigo termine. Son exactamente 3 minutos más que al señor defensor no creo que le cambien la vida, y a mí sí me la cambia. Continúe, señor Raquel. Digo que fui testigo de lo más sublime y excelso y grandioso, de los actos más sublimes, excelsos y grandiosos de lo que puede ser capaz un ser humano. Porque cómo se entiende si no, que después de tantos días sin comer y con tanto hambre como tenía yo, las compañeras me dieron su ración de comida a mí, porque yo tenía que dar de amamantar a mi hija. ¿Cómo se explica que después de lo sufrido por estas compañeras y de saber lo que les esperaba, tuvieran siempre palabras de aliento y de esperanza y de tranquilidad para todas las demás? ¿Cuál otra respuesta es posible para el motín que organizaron Manuela y Raquel, cuando, aduciendo que estábamos llenas de piojos y que íbamos a contagiar a los guardias, pretendieron sacarme a Teresa de los brazos para poner una pastilla, hagan examen, decían ellos, y se la querían llevar? Y Manuel y Raquel armaron un botín, y como abrieron los calabozos para poner esa pastilla, todas las compañeras formaron una pared humana delante mío. Estaba contra la pared trasera del calabozo con mi hija en brazos, gritando: no se la llevan, no se la llevan. Y eran 20 personas, 20 leonas, que formaban una pared humana infranqueable para estos asesinos, y no se la llevaron. Y ese rugido gritando: no se la lleven, no lo podré olvidar jamás. ¿Qué otra explicación hay para que Cristina Navajas no me contara de su hijo, del nacimiento de su hijo, que no someterme a un sufrimiento más, con el temor de que también se llevaran a Teresa? Señores jueces, termino aquí. Manuela, Cristina y Raquel fueron personas dignas, justas, valientes, solidarias y libres. Están desaparecidas y los responsables están impunes. Para ellos les pido castigo, y para ellas mi homenaje más sentido. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, señora Calvo, su declaración ha terminado. Le agradecemos su presencia. Buenas tardes. Por el intermedio, el día miércoles que viene a las 10 horas. Bueno, gracias, buenas tardes.
No, no sé nunca de eso, que es la rosada, la que más noticia de tema. Está en la web. No, nunca me dijeron nada de eso. Y en correo estuve con la técnica de la mamá de la qué bueno. La verdad no, la verdad tenía mucho de eso que no tuvo. No, pero no nadie preguntó nada, porque sabían que gente preguntaba. No, ¿quién iban a preguntar? Abogada ahí, se está pidiendo todo y ha hecho, ¿no? Esa es la mejor, la gana de informar, y faltó decir la culpa de faltó decir, bueno, que la faltó a conclusión eso dijo la culpa la descripción y algo me lo ha dicho nuevo. Sí, no, la prima es la hermana de Rafael. Ya, pero yo me equivoco más con la prima que trabaja en lo que es la de 2 ahora. No, la verdad es que la remonté tanto. Hoy le mando un mail. Hoy le mando un mail a ver si como yo le dije no. Pero además nadie la nombra a Raquel, es verdad. Nadie la nombra. Bueno, ahora está. Bueno, lo dijo ella. No te lo dijo a vos para... No te lo dijo a vos, sino muy poco cuidado. Bueno, nada, no sé cómo decirte todo lo que te aprecio y todo lo que te respeto. Gracias. Por favor, sobra de todo. Ojalá se pueda parar. Sí, que va a ser los sábados. Lo que pasa es que los sábados lo tienes que pedir. Tiene que haberlo pedido mucho. Es un caos, ¿entendés? Termino, una vez me van a salir a ayudar de nuevo con Raquel, me dio tanto. Nadie la nombra. Quedó completamente señalada dando el apellido del Sartucho. Con las otras dos chicas, son Sartucho. Hoy donde hablábamos, bueno, se ensañaron con los Sartuchos y con el resto. Y que son un drama hablando de eso. No puede ser, eso es un caso. No, Demos un caso. Eso es lo que estamos hablando. Artículo 381, no se nos dice para Adiós, señor. Bueno, Santiago murió, el papá murió, la mamá está bien. Le hablas con ella cuando pero acompañan el pedido de ampliación de indagatoria. Si la fiscalía no lo pide, no lo van a ver. Vamos a ver. Porque ya el todos en una oportunidad dijo, ¿viste? Muchas gracias. No, no, vamos a verle a cierta compañera. Bueno, bueno. Busca los 681. Tanto. ¿Y eso que hago para que Para
Yo te decía que salgo eso. Eso. Mirá cómo te critica. Cuando le decían cómo Y ahora, por eso te digo que voy a venir a ver la semana que viene, porque la única que queda de los compañeros que yo nombro es Marandé, nada más. Y el resto, mis compañeros no están. hay que apretar por todos lados, no te deja montar. Yo te decía que la UNF porque además el martes declara chica. Acá declara la... No, teneme, mandame una chicha. ¿Querés que te vas a la cabeza? Chicha lo que pasa es que pidió... ¿Viste que vamos a llevar a la cancha? Vamos a compartir acá. Claro, porque el tema es que pasaron el uso que iba a empezar ahora. No, hacer chicha es la tenía el sentimiento de que esa amiga me la mano. Quería dejar sin brazo de cancha porque a poder me dieron pizza y la declaró solamente en ella. Chicha, viste que yo la como yo esta noche no si no, no podemos, no llegamos. Vos sabés que como yo no también descansé, que me voy para allá para mi cosa de la mujer y escribí un informe. No, Leti no, agregué varias cosas, lo de chicha. Yo no voy porque me voy con la Pero ahora sí cagando. La máquina puede estar acelerada. Casa de mamá y computadora. Tengo que trabajar con esta porque tengo... Yo en casa tengo máquina, tengo las cosas cargadas acá. pero yo Café tenés, ¿no? Sí, pero tengo que ver con ella va a buscar la bolsa de dormir. Guarda. Se cree
Ah, ¿pusiste a grabar igual? Puse a grabar igual, qué sé yo.